Hola, muy buenas a todos, yo soy Glenn y hoy hablaremos de algo distinto, como siempre variando temas y demás. Hablemos del post-punk. Antes de comenzar, recuerda de que me ayudarías mucho suscribiéndote y activando la campanita para más contenido. Sin más, comenzamos. El movimiento post-punk es un género musical que se desarrolló a fines de la década de 1970 y a principios de la década de 1980. Principalmente en el Reino Unido, surgió como una evolución del punk rock original y se caracterizó por una mayor experimentación musical, letras introspectivas y a menudo más oscuras, así como una actitud artística más amplia. Si bien el punk rock se asocia comúnmente con ciudades como Nueva York y Londres, el post-punk se expandió a nivel internacional. Algunas de las bandas y artistas más influyentes del movimiento post-punk incluyen a Joy Division, una banda británica conocida por su sonido sombrío y melancólico, liderada por Ian Curtis; Siouxsie and the Banshees, pronunciada según el traductor como Siouxsie and Banshees, una banda liderada por Siouxsie Sioux, que incorporó elementos góticos y experimentación en su música. The Cure, aunque comenzaron como una banda de punk, The Cure evolucionó hacia un sonido más oscuro y melancólico y melódico, que se asoció con el post-punk y el new wave. Gang of Four, una banda británica conocida por su enfoque político en las letras y su música angular y rítmica. Talking Heads, una banda de New York que experimentó con una variedad de estilos incluyendo el post-punk, el new wave y la música africana. Public Image Ltd, formada por John Lydon, también conocido como Johnny Rotten de Sex Pistols. Bill exploró una amplia gama de estilos post-punk. Es importante destacar que el post-punk no se limitó a estas bandas y artistas, y hubo una diversidad de sonidos y enfoques dentro del género. El movimiento se caracterizó por su rechazo de las convenciones musicales tradicionales y su voluntad de experimentar con sonidos y estilos diferentes. Su influencia se extendió a lo largo de las décadas y continúa siendo una fuente de inspiración para muchas bandas contemporáneas. Aunque el punk rock se caracterizaba por su simplicidad y actitud DIY o hazlo tú mismo, el post-punk llevó la música en una dirección más experimental y diversa. Algunas características claves del post-punk son su experimentación musical. El post-punk se caracteriza por su voluntad de experimentar con diferentes sonidos y técnicas musicales. Las bandas exploraron una variedad de estilos, incluyendo elementos de rock, punk, new wave, música electrónica y avant-garde. También letras reflexivas. A menudo las letras del post-punk eran más introspectivas y poéticas en comparación con el punk original. Se trataban temas oscuros y abstractos como la alineación, la política, la sociedad y la identidad. Tenemos a las atmósferas oscuras. Muchas bandas de post-punk crearon atmósferas sonoras oscuras y melancólicas mediante el uso de sintetizadores, efectos y producción de vanguardia. Estas atmósferas ayudaron a definir el sonido característico del género, incluyendo la diversidad de influencias. El post-punk incorporó una amplia gama de influencias musicales, desde el krautrock alemán hasta el reggae y la música disco. Esto resultó en una gran variedad de estilos dentro del género. Su expansión internacional, que aunque el género se originó principalmente en el Reino Unido, se expandió internacionalmente y tuvo un impacto significativo en la música de todo el mundo. El post-punk es un género diverso y en constante evolución que ha influido en muchas otras corrientes musicales posteriores como el new wave, el gótico, el rock alternativo y más. Su influencia continúa siendo relevante en la música contemporánea y muchas bandas y artistas actuales han tomado inspiración de este movimiento pionero. La identificación de la primera banda considerada como post-punk puede ser subjetiva y discutible, ya que el género se desarrolló gradualmente como una evolución del punk rock original. Sin embargo, una de las bandas a menudo citadas como una de las pioneras del movimiento post-punk es Joy Division. Joy Division es una banda británica formada en el 76 en Manchester. Comenzó como una banda de punk, pero a medida que evolucionaron musicalmente adoptaron un enfoque más oscuro y melancólico. Su álbum debut, Unknown Pleasures, fue lanzado en el 79 y se considera un hito del post-punk. Joy Division fue conocida por su sonido distintivo y la influencia de elementos de la música electrónica en su música. Otras bandas contemporáneas como War y Gang of Four también contribuyeron al surgimiento del post-punk en la misma época. Es importante destacar que el término post-punk no se utilizaba comúnmente en ese momento y fue retrospectivamente aplicado para describir el sonido y la actitud de estas bandas que seguían al punk original pero exploraban nuevos horizontes musicales y líricos. Así que, aunque Joy Division no fue la única banda en contribuir al desarrollo del post-punk, es una de las primeras y más influyentes en el género, que viéndolo de alguna manera al final se quería tratar de hacer un género distinto. Mientras que el punk original se caracterizaba por su simplicidad y energía cruda, el post-punk incorporó una mayor experimentación musical, como ya he mencionado, con sus efectos de sonido y estructuras de canciones más complejas. El punk a menudo se centraba en temas directos y rebeldes, mientras que el post-punk exploraba temas más profundos. Esto se lograba mediante el uso de técnicas de producción más elaboradas y una instrumentación diversificada. El post-punk se centró en una actitud artística más amplia y una experimentación estilística a menudo
menudo desafiando las convenciones musicales tradicionales. Aunque el punk original tenía fuertes raíces en ciudades como New York y London, el post-punk se convirtió en un movimiento más internacional con bandas de diversos lugares que contribuyeron a su evolución. El post-punk se considera post, que es después de el punk original, porque evolucionó a partir de él, pero expandió sus horizontes y experimentó con nuevos sonidos, enfoques líricos y actitudes artísticas. Aunque comparte algunas raíces con el punk, se convirtió en un género musical distintivo con características propias. Por lo tanto, se le atribuye su propia identidad dentro de la música. Pero como también sabes, existen dos post-punks, el post-punk ruso y el post-punk de toda la vida. Hablemos de sus diferencias. El post-punk ruso, también conocido como post-punk soviético, se desarrolló en la Unión Soviética durante la década del 80 y, aunque comparte algunas similitudes con el post-punk convencional, también tiene diferencias notables debido a su contexto histórico y cultural único, pues su contexto histórico y político es distinto. El post-punk convencional se desarrolló en países occidentales, mientras que el post-punk ruso surgió en un entorno altamente controlado por el Estado de la Unión Soviética. Esto tuvo un impacto significativo en letras y temas de las canciones, que a menudo trataban sobre la represión política, la alineación y la vida bajo el régimen comunista, y que tenían limitaciones creativas. Las bandas de post-punk ruso a menudo operaban en un entorno donde la censura era común y la libertad creativa estaba restringida. Esto llevó a la necesidad de ser más sutiles con las letras y utilizar metáforas para expresar sus ideas. Claro que también tenían influencias musicales limitadas, debido a la falta de acceso a discos y grabaciones occidentales. Las bandas de post-punk ruso tenían influencias limitadas en comparación con sus contrapartes occidentales. Esto llevó a un enfoque más autodidacta y a menudo a la creación de sonidos únicos y más experimentales aún. Su underground era importante, pues el post-punk ruso operaba en gran medida en la escena musical underground y estaba a menudo vinculado a movimientos artísticos y culturales subversivos. La actuación en vivo a menudo se llevaba a cabo en lugares clandestinos debido a la falta de aprobación oficial. También su tecnología limitada era decadente, pues las limitaciones tecnológicas que había en la Unión Soviética significaba que las bandas tenían acceso limitado a equipos de grabación y producción, lo que a menudo resultaba en una producción de sonido más rudimentaria en comparación con las bandas occidentales. Y como no, la herencia cultural rusa, que aunque el post-punk ruso se inspiró en el post-punk occidental, a menudo incorporaba elementos de la herencia cultural rusa, como la literatura y la música folclórica en su música y estilo. El post-punk ruso y el post-punk convencional comparten la etiqueta de post-punk debido a algunas similitudes en su enfoque experimental y artístico, pero difieren significativamente en términos de contexto histórico, líricas y limitaciones creativas debido al entorno único en el que se desarrollaron las bandas de post-punk ruso en la Unión Soviética. La primera banda reconocida como pionera del movimiento post-punk en Rusia fue Grazdamskaya o Vorona, también conocida como Grov. Fue formada en el 84 por Yegor Letov y Konstantin Rabinov en Omsk, Siberia. La banda se destacó por su enfoque crudo y el poderoso do it yourself, así como por sus letras a menudo políticas y sociales. Grazdamskaya o Vorona es considerada una de las bandas más influyentes en la escena musical alternativa rusa y se le atribuye la introducción del post-punk y el punk independiente en la Unión Soviética. Su estilo musical abarcaba elementos del punk, post-punk y rock alternativo. A lo largo de su carrera, la banda enfrentó dificultades debido a la censura y la persecución gubernamental debido a sus letras provocativas y su actitud desafiante. Es importante mencionar que además de Grazdamskaya o Vorona, surgieron otras bandas y artistas en la escena musical rusa que contribuyeron al desarrollo del post-punk y la música independiente en la Unión Soviética durante esa época, pero esta banda se destaca como una de las precursoras más reconocidas. La escena del post-punk y la música independiente en Rusia ha visto el surgimiento de varias bandas y artistas talentosos a lo largo de los años. Además de Vorona, que fue influyente en el género, aquí tienes algunas otras bandas rusas notables que han dejado su huella en el post-punk y géneros relacionados. Kino, fundada por Viktor Tsoi en el 82. Kino es una de las bandas más icónicas de la escena del rock independiente en Rusia. Aunque comenzaron con un sonido más punk, evolucionaron hacia un estilo post-punk y new wave. Sus letras poéticas y melancólicas han dejado una influencia duradera. Auktayan es conocida por su fusión de diversos estilos, incluyendo el post-punk, el rock experimental y elementos folclóricos rusos. Han creado un sonido único y eclético a lo largo de su carrera. Nautilus Pompilius. Esta banda combina elementos de post-punk, new wave y rock alternativo. Sus letras introspectivas y su música melódica les valieron un gran seguimiento en la Unión Soviética y en la Rusia posterior a la disolución de la URSS. Splin es otra, y aunque Splin es conocida por su diversidad musical, han explorado elementos de post-punk en su música, especialmente en sus primeros trabajos. Han sido una de las bandas más populares y duraderas de la escena alternativa rusa. DDT es una banda de rock que ha explorado una variedad de estilos a lo largo de los años, incluyendo el post-punk en algunos de sus álbumes más tempranos. Mumae Troll o Mummy Troll
Es conocida por su fusión de géneros que van desde el rock alternativo hasta el post-punk. Han sido una banda influyente en la escena musical rusa contemporánea, y estas son solo algunas de las bandas rusas notables que han contribuido al género del post-punk y la música independiente en aquel país. Cada una de ellas ha dejado una marca única en la escena musical e ha influido en generaciones posteriores de músicos rusos. Determinar cuál es la mejor banda de post-punk, ya sea en el contexto global o ruso, es subjetivo, puede variar según los gustos personales. Además, hay muchas bandas talentosas en ambos géneros. Aquí te mencionaré algunas de las bandas más influyentes y respetadas en cada categoría. Joy Division es ampliamente considerada una de las bandas más influyentes del movimiento post-punk, con su álbum Unknown Pleasures, que es un hito del género, y su sonido sombrío y melancólico que ha dejado la huella de lo que era el post-punk en aquel entonces allá en Londres. Pero la mejor banda del post-punk ruso, ahora de este lado, es Oborona, como mencioné anteriormente. Es una banda pionera de la escena del post-punk ruso. Su música los convirtió en una fuerza influyente en la música independiente de aquel país. Es importante recordar que la mejor banda puede variar según los gustos personales y las preferencias musicales, por eso mencioné los dos más grandes exponentes de cada lugar, o más bien de cada post-punk. Y esto fue la historia del post-punk. Si faltó algo, recuerda comentarlo. Obviamente, si hablé del género, puedo hablar ya de sus bandas. Recuerda dejar tu like. Un saludo a Rams. Yo soy Len y hasta el próximo video.